Si queremos titular o resumir con una sola palabra lo que pasa en Éxodo 34, sería la palabra renovación. Renovación. De hecho, acabo de ver que mi Biblia tiene ese pequeño título, el pacto renovado. Pero es necesario aclarar qué tipo de renovación es. En la actualidad, cuando un matrimonio llega a cierta edad, ellos hacen renovación de votos. Un evento en el cual celebran el tiempo transcurrido juntos, al mismo tiempo que vuelven a comprometerse. En esa renovación, ciertamente está basada en el amor, y en esa renovación ciertamente hay un perdón de las fallas el uno del otro. Si cumplieron 50 años y la renovación es por cumplir 50 años, no puedo imaginar cuántos tipos de fallas y errores estarían perdonando el uno al otro. Pero, aunque hay un énfasis y aunque puede hacerse claro que la renovación consiste en perdonarse y en volver a dar sus votos, en realidad la renovación no se basa tanto en los errores del uno del otro, sino en la fidelidad que el uno ha tenido del otro. Cuando un matrimonio llega a quizás 50 años de casados, esa renovación sí implica que se han perdonado mucho, pero también implica que han sido fiel el uno al otro por un largo tiempo. Así que tenemos entre nosotros el capítulo 34 que trata acerca de la renovación, y debemos quitar ese concepto de nuestras mentes en este momento entonces. Porque la renovación de la cual estamos hablando aquí no es una renovación basada en la fidelidad de una de las partes. Es una renovación a pesar de la infidelidad de una de las partes. Dios liberó al pueblo de Israel de su esclavitud. Dios le dio leyes al pueblo y Dios le mandó que solamente a Él adorarían y que solo lo adorarían de la manera en que Él lo había establecido. Pero apenas Moisés subió al monte, el pueblo fornicó, el pueblo violó los mandamientos del Señor, echando a un lado el pacto que se había establecido. Israel adoró falsos dioses, aunque intentaban representar a Jehová, eran falsos dioses. Menospreció el pacto de Dios, menospreció la gracia de Dios. Así que esta renovación existió sola y únicamente por el amor y la pura gracia de Dios. El amor y la pura gracia de Dios. De hecho, uno de los textos más conocidos en Éxodo es Éxodo 34, los primeros 6 versículos. Vean versículo 6 conmigo. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Es una de las revelaciones más excelsas que tenemos de Dios. Pero noten, interesantemente, esto ocurre en el contexto de la renovación del pacto. Así que cuando más grave ha caído el pueblo de Israel, más grande es la revelación del amor de Dios. Pero vean esto, hermanos,
esto para sus mentes porque es algo que es una clave para interpretar la Biblia. La revelación de la gloria de Dios viene a través de la relación pactual. Dios se revela al pueblo. La mayor y más grande manifestación de Dios las vamos a encontrar siempre en el contexto de pacto, Es por eso que podemos hablar de una mejor revelación de Dios en el nuevo pacto. Es interesante, hermanos, porque esta misma palabra que se usa en el versículo 6, y pasando Jehová delante de él, es la palabra que meditamos hace unas semanas en el Evangelio de Juan, capítulo 6, cuando dice que Jesús mandó a sus discípulos para que fueran delante de él hacia Galilea. Y dice que Jehová iba a pasar por ellos. ¿Recuerdan ese texto? Dice que Jesús, iba a pasar. Algunos han interpretado esto como que quería llegar más rápido para sorprenderlos. Quería ganarles en la travesía. Ese no es el punto. Está usando la misma fraseología de Éxodo 34 porque lo que iba a hacer Jesús es lo que hizo Jehová con Moisés en Éxodo 34. Era revelar su gloria como el gran yo soy, el Dios del pacto que perdona la maldad de los hombres. Así igual, cuando los discípulos iban a adelantarse en la barca para llegar a Galilea, y dice la Escritura que Jesús iba a pasar por ellos, no era para ganarles, no había una carrera, era usando esta idea, iba a pasar para revelar su gloria. O sea, está ligando estos dos conceptos, de manera que las revelaciones del ser divino vienen acompañadas a través de pactos. Hermanos, Dios ha decidido revelarse e interactuar con el hombre siempre a través de pactos. La misma creación de Adán y la imagen de Dios sobre Adán es un lenguaje pactual. Las promesas dadas a Abraham son dadas en un concepto pactual. ¿No recuerdan que Abraham tiene que tomar ciertos animales, partirlos a la mitad y que un fuego iba a pasar por el medio de ellos? Fue una revelación del amor de Dios a través de conceptos pactuales. Lo mismo pasa con Jacob, lo mismo pasa ahora con Moisés. Así que el pueblo está experimentando una mayor gracia, una mayor revelación de la gracia y amor de Dios, y está a través de pacto. Entonces pregunta el catecismo de Heidelberg, el catecismo reformado de Heidelberg, ¿cuál debe ser nuestra reacción para con la gracia de Dios? Y yo creo que el catecismo de Heidelberg tiene esa construcción debido a que es la forma en la que la Biblia se revela. Primero nos dice, aquí está la gracia de Dios, y a la luz de esa gracia ustedes deben hacer esto. Así que lo que tenemos en los primeros versículos de Éxodo 34 es la revelación de la gracia de Dios a través del pacto. Pero mi punto principal es este: ¿qué tenemos que hacer como beneficiarios del pacto? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Resumamos estas responsabilidades con 3 palabras: separación, sacrificios, Shabbat. Separación, sacrificios, Shabbat. Y se resumen las obligaciones de todos aquellos que han sido beneficiados del pacto. Separación. Noten lo que dice Jehová al pueblo: guarda lo que yo te mando hoy. ¿Y qué es lo que les manda a guardar? Que no se junten con naciones paganas, que no interactúen, que no den a sus hijos o a sus hijas.
Dios le manda al pueblo, debido a que el pueblo ha sido rescatado por pura gracia, perdonado por pura gracia, este pueblo debe rendición absoluta a Dios, y lo que Dios estipula es que no se pueden unir con otras naciones. Ahora, muchas veces vemos los mandamientos del Señor como algo duros, como algo rígidos, pero noten cuál es la causa por la cual no nos podemos juntar, por la cual no nos podemos intimar, esa es la palabra, intimar con hombres de otras naciones. La razón es porque éstas terminarían desviando el corazón de su pueblo para adorar a otros dioses. Hermanos, intentemos aplicar esto al nuevo pacto. Intentemos aplicar esto al nuevo pacto. La causa por la cual Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6 que no debemos unirnos en yugo desigual, no es simplemente porque hay mucha gente buena en el mundo y Dios no quiere que tenga buenas amistades. La causa es que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La razón por la cual es necesario no unirse en yugo desigual, hermanos, la razón por la cual nuestras más íntimas amistades no pueden ser amistades del mundo es porque éstas terminarán influenciando y contaminando nuestro corazón. Por eso dice el Señor después, que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Esa es la causa de la separación. Hermanos, pongamos otra palabra para separación. ¿Cuál es la otra palabra que nos revela el significado de separación? Santidad. Pero noten algo, me encantó este punto aquí. Lo que dice la Escritura, cómo pone, sepárense para que no adoren a otros, sepárense para que no adoren otros dioses. Veamos esto, la santidad no consiste simplemente en una vida monástica de quitarnos muchas cosas del mundo para ser más santos. La separación, escucha esto hermano, la santidad, separación consiste de alejarnos, hacernos devotos a Dios. Ese es el punto. Devoción a Dios. Ese es el meollo del asunto. El pueblo tiene que ser devoto a Dios. No se trata simplemente de no hacer esto, no hacer esto y no hacer esto. Se trata de no hacerlo para dedicarnos a Dios. Hermanos, tengo que confesarles que a veces me frustra y me irrita demasiado escuchar a algunas personas definir el cristianismo como no fumo, no tomo, no bailo. Eso en verdad me irrita. Claro, si tú decides no hacer eso por tu libertad cristiana, decides no usar tu libertad cristiana, gloria a Dios, estás en tu derecho. Pero por favor, no definas así el cristianismo. No definas así, porque la razón por la cual no fumas, no tomas, no bailas, no es simplemente, muchos deportistas tienen esa disciplina. Es más, hombres de otras religiones tienen esa disciplina. Entonces ya también los ciertos religiosos de otro lugar son cristianos. Oh, por favor, eso no es cristianismo, amados hermanos. El cristianismo consiste de que decidimos retirarnos del mundo, de ciertas cosas del mundo, porque éstas contaminan mi devoción a Dios. Algunos se sienten muy contentos simplemente porque no tienen tele en su casa y eso es otro nivel de santidad. No tener tele no te hace santo. La pregunta es, ¿por qué no la tienes? Porque si no tienes tele, pero todo el día estás viendo videos en el celular,
Recuerden, hermanos, cualquier decisión que tomamos de separación debe ir concentrada de devoción. Si decides tener menos horas de sueño, gloria al Señor, pero que sea para devoción. Si decides no hacer estas cosas que quizás son permitidas, hazlo para devoción, para entrega a Dios. Esa es la causa de la santidad. De hecho, siempre hay riesgos cuando me desvío de mis notas, pero voy a ser breve. Hay un libro llamado Devoto a Dios, de un hombre, de un teólogo llamado Sinclair Ferguson, y en su libro comienza su base teológica citando Isaías 6, citando aquel evento donde dice: Santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria y los ángeles cubren su rostro. Y el argumento de este hombre es que la razón por la cual proclaman santidad y cubren sus rostros no es solamente porque Dios es separado, sí, es separado, pero porque hay un interno derroche de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, una devoción, una entrega el uno al otro. Es una de las verdades teológicas que yo creo que se encuentran en Juan 1:1, cuando se usa la preposición griega pros, que el verbo era con Dios, era hacia Dios, era uno al otro derramándose de la gloria, uno al otro teniendo disfrute y deleite. Eso es santidad, separación para devoción, sacrificios. ¿Qué debe hacer el pueblo a la luz de este pacto de gracia? Hermanos, y nosotros en el nuevo pacto, sacrificios. El pueblo debía dar sacrificios, el pueblo debía adorar por medio de sacrificios. ¿Y qué es un sacrificio sino dar algo de uno mismo para la adoración y entrega a Dios? Pablo nos llama a hacer sacrificios vivos. Dice, ya no solo des una extensión de ti. El nuevo pacto es más grande, es más glorioso. Ya no vas a llevar simplemente un becerro que, aunque pueda ser tuyo, no pertenezca a lo más íntimo de ti. Ahora vas a darte tú mismo. Oh, qué gloria del nuevo pacto. Qué gloria del nuevo pacto. Ya no solamente doy algo mío, me doy a mí mismo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y cómo nos damos a Dios? ¿Cómo es que podemos sacrificar? Ciertamente es por servir a Dios a través de servir a su iglesia y proclamar el Evangelio. Cualquier cosa que entre en esa esfera, la obediencia a sus mandamientos, el servicio en su iglesia, la proclamación del Evangelio, la ejecución de nuestras vocaciones, como Dios ha mandado, es una forma de ofrecer sacrificios. Y hay otra cosa: separación, sacrificios, Shabbat. Se insiste en lo mismo. Debe haber un día en el cual el pueblo se acerque a adorar a Dios. Hermanos, eso es obediencia. Eso es sacrificio. Eso es devoción. Una de las marcas de nuestra devoción a Dios viene a través de la separación de nuestra semana para tomar un día y adorarle. Sé, tú puedes decir, pero puede haber personas aquí que no estén dedicadas a Dios. Puede haber personas aquí que en realidad no estén entregadas a Dios. Es verdad, pero no puede haber personas, o más bien no pueden faltar personas que sí estén entregadas a Dios y no estén en el día que Dios ha dado ser adorado. Es verdad.
En el día del Señor puede haber personas que no están devotas a Dios. Personas que están devotas a Dios deben estar en el día que Dios ha apartado. Y ya no tengo tiempo para hablar de la gloria que resplandecía en el rostro de Moisés. Simplemente leeré un versículo para que ustedes hagan esas conexiones en sus mentes. La razón por la cual el rostro brillaba cuando las tablas habían sido dadas, después de haber estado en la presencia de Dios, es porque había gloria en ese pacto. Había gloria en ese pacto. Había salvación en esa administración mosaica. Ok, hermanos, todos nos hubiéramos sorprendido de ver el rostro de Moisés iluminado. Los dejo meditando con estos para seguir cantando al Señor. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras, en piedra, fue de gloria, Pablo, ¿de qué nos estás hablando? ¿Qué ministerio de muerte? El pacto mosaico. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto? Fue grabado, grabado en piedra. Pacto mosaico. Si este ministerio de muerte, grabado en piedras, fue de gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundante en gloria el ministerio de justificación. Dice, el rostro de Moisés brillaba en esa administración mosaica de ley. Había salvación, sí, pero era una administración de ley. Si ese rostro brillaba por la gloria de ese pacto, dice el apóstol Pablo, ¿cuánto más gloria piensan que tiene el ministerio del nuevo pacto? Porque aquí está algo importante. ¿Qué era lo que brillaba en la vida de Moisés? ¿Qué era? La gloria del Señor, la gloria del Señor. Pero esta se iba, ¿no es verdad? Empezaba a desaparecer, a subir y volvía a regresar. Ahora tenemos un mediador que no recibe el brillo de su rostro fuera de él, sino que Él es el esplendor mismo de la substancia del Padre y por lo tanto es hecho mediador de un mejor pacto establecido con mejores promesas. Hermanos, esto quiere decir que si la gloria del pacto antiguo resultó o debía resultar en separación, en sacrificios y en Shabbat, cuánto más la obediencia de los hijos del nuevo pacto resultará en una mayor gloria delante del Señor. Hermanos, meditemos estas verdades mientras preparamos nuestros corazones para alabar y cantar al Señor.